Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Un gusto compartir esta sesión el día de hoy. Bueno, vengo con un tema muy importante que justamente está asociado a lo que vienen a ser poco ya el tema de la convivencia laboral, la importancia que tiene el poder detectar estos factores dentro de nuestra organización que definitivamente van a prevenir muchas situaciones en las que al final de repente la complejidad de esto no puede resultar siendo tan favorable. Bien, así que bueno, vamos a empezar entonces. Como les había comentado, el tema de hoy es la convivencia laboral y prevención de riesgos laborales. Cuando yo hablo de convivencia, hay que tomar en cuenta que todos, todo el tiempo, tanto en el ámbito laboral como personal, familiar, estamos en este proceso de convivir. Es decir, convivir es coexistir, ¿ok? Con las personas con las cuales nosotros nos rodeamos, con personas con las que compartimos espacios, momentos, situaciones, todo el tiempo. Por ende, a eso nos referimos cuando hablamos de una convivencia. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros hablamos de esta palabra, convivir, es un poco, perdón un ratito que creo que acá se ve la parte de arriba. Ay, ahora sí. Un ratito voy a acomodar acá arriba para que no nos interrumpe este cuadradito. Ok. Bien. Cuando nosotros hablamos de este punto, de lo que es la convivencia, como les había dicho, es un componente esencial para constituir entornos de trabajo seguros, respetuosos y emocionalmente saludables. Lo que nosotros buscamos con esta palabra convivencia, como les había comentado, es la importancia que tiene el poder respetar las decisiones de los demás, poder respetar lo que sucede a nuestro alrededor, no ser impositivos y mucho menos intentar que las personas puedan cambiar. Las personas pueden mejorar su actitud, mas no cambian. Es decir, hay que ser muy respetuosos de las decisiones que las personas toman, de su forma de ser, de su comportamiento, de su carácter, sus experiencias, etc. Ya que no solo se reacciona con la manera en la que las personas interactúan, sino también con la prevención de riesgos psicosociales. Recuerden que nosotros en algún momento hemos hablado acerca de lo que son los factores psicosociales, que es el entorno laboral, la convivencia laboral, la carga de trabajo, la presión de trabajo, todo ello está asociado a la convivencia. Implica de que de alguna u otra forma el hablar de una prevención de riesgos quiere decir que si yo tengo una buena convivencia laboral, por ejemplo, en el tema de un factor psicosocial que es la comunicación, no voy a caer de repente en un tema de mobbing o acoso laboral, puedo prevenir estrés laboral o desgaste profesional también. Por eso es que es importante el tema de la convivencia, comprender cómo se construyen estas relaciones en el trabajo y reconocer las señales tempranas de un deterioro relacional, que permite intervenir oportunamente y promover un clima de confianza y colaboración. ¿Qué viene a ser la convivencia laboral en sí? Es un conjunto de interacciones que se dan en el entorno de trabajo, como les había comentado también, basadas en el respeto, la cooperación, comunicación y normas compartidas. En todo centro laboral existen normas de convivencia, que normas que se comparten, que hace que de alguna forma el clima sea bastante cálido. El tema del respetar los tiempos, los espacios en común, las intervenciones, ser muy respetuosos con ellos. La convivencia laboral dentro de una dimensión psicosocial pertenece a este grupo de factores psicosociales interpersonales, donde influye el clima laboral, la salud mental y el desempeño. Además, un clima de convivencia positiva reduce el estrés, la rotación y también los conflictos. ¿Cuál es la relación entre convivencia laboral y riesgos laborales? Las malas relaciones, por ejemplo, pueden derivar en algunos factores de riesgo psicosocial como el estrés, el burnout, conflictos, violencia o acoso. ¿A qué nos referimos con este aspecto, con este punto? Cuando nosotros hablamos de los riesgos laborales, quiere decir que cuando los factores psicosociales presentes no se manejan de forma favorable, positiva, pasa que se pueden convertir en un riesgo. Por ejemplo, si no hay una buena comunicación, si tú tienes una sobrecarga de trabajo, una presión del tiempo no controlada, puedes llegar a un estrés laboral.
Si hay malas relaciones interpersonales en el trabajo, se puede convertir en un mobbing o acoso, o incluso a unas situaciones de conflicto. Por eso es que existe la relación entre la convivencia laboral, es decir, cuando no existe un buen clima de trabajo, porque esto se puede convertir en un riesgo. Por eso es que la convivencia adecuada actúa como un factor protector. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen? La comunicación efectiva, un liderazgo positivo, diversidad e inclusión y una gestión emocional. ¿Cuál es la relación con los riesgos psicosociales? Nuevamente, el estrés laboral, burnout, acoso y violencia psicológica. Y es que dentro de la estadística habla de que el 30% de las bajas laborales en Latinoamérica están asociadas a factores psicosociales. La mayoría de deserciones laborales o simplemente el tema de faltar al trabajo, no querer venir a trabajar, rotaciones constantes, todo eso está causado con un porcentaje de un 30% asociado a lo que son los factores psicosociales. Por ejemplo, una empresa, para poder solucionar esto, implementó las pausas activas y espacios de diálogo, que son resolución y produjo una reducción, disculpen, del 30% en conflictos internos. ¿Ok? Porque las pausas activas también propician una buena convivencia laboral. ¿Ok? Y también logramos espacios de diálogo como reducción del 30%. Bien, luego tenemos algunas señales tempranas de deterioro relacional. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué viene a ser un deterioro relacional? Es el proceso progresivo donde las interacciones laborales se vuelven tensas, distantes o dañinas. Esto pasa porque no hay una buena comunicación, las relaciones interpersonales no están siendo realmente efectivas, no existe una resolución de conflictos, hay ausencia de liderazgo, entre otros factores asociados a ellos. Por ende, es que existe algunas señales tempranas. La falta de integración cuando las personas no suelen integrarse con normalidad, faltan mucho a aquellas reuniones de compartir, no les gusta estar dentro de reuniones que permitan socializar, es decir, les cuesta muchísimo poder compartir. Evitar conversaciones, prefieren no tener ese tipo de conversaciones incómodas, o en su defecto, quizás prefieren de repente tener una comunicación vía email o por WhatsApp, ¿no? Entonces, son personas que definitivamente les cuesta mucho poder relacionarse. Se excluyen de actividades también, ¿ok? Y de alguna otra forma ignoran los aportes que alguien les puede estar dando, ¿ok? Entonces, también existen estos puntos que hay, que se excluyen rápidamente de las actividades y también ignoran aportes porque consideran que todo lo pueden hacer solos. ¿Cuáles son algunos puntos cuando hablamos de hostigamiento o conductas de presión? Hay críticas constantes, señalamientos públicos, burlas o comentarios hirientes, carga laboral injustificada. Hablamos, como les digo, de este tipo de hostigamiento. También existen rumores y desinformación, como inventar o difundir información no verificada, hablar detrás de las personas, dividir grupos y generar desconfianza. ¿Y cuáles son aquellos impactos de este deterioro relacional? Aumento de estrés, pérdida de motivación, reducción de productividad, riesgo alto de conflictos y acoso. Como podemos ver, el tema del hostigamiento sí es muy latente en la mayoría de situaciones y más cuando hablamos de este riesgo psicosocial, cuando no es bien trabajado, cuando estamos en una situación en la que realmente no sabemos manejar quizás algún impulso, alguna situación, todo esto puede llegar a darse. Por eso es importante siempre frenar alguna situación de rumor, de comentario, de intentar dividir a las personas. Hay que siempre poner ciertos paños fríos en esa situación. ¿Qué? ¿Cuál es? Cuando hablamos también acerca de este tipo de convivencia o de resoluciones, hablamos de que la comunicación saludable
es importante también para lograr tener resultados exitosos en relación a todo ello. ¿Por qué? La comunicación saludable puede también reducir momentos de conflictos, de tensiones. ¿Cuáles son aquellos principios de una comunicación saludable? Primero hablamos de la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es poder expresar lo que yo pienso, siento sin lastimar a alguien. Es decir, puedo expresar todas las ideas y necesidades siempre con respeto, sin agresividad y ni sumisión tampoco. No llego a ser una persona sumisa. No confundamos el ser respetuosos, el hablar con calma, es saber escuchar con ser sumisos. Son dos situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, yo diría, necesito apoyo en este proyecto para cumplir el plazo, en lugar de decir nunca me ayuda. ¿Ok? Entonces, existe una diferencia en la comunicación asertiva. Me gustaría, podría, ¿qué te parece? Es parte de poder comunicarse de forma asertiva. La escucha activa está asociado a prestar atención total al interlocutor sin interrumpir. Cuando yo tengo un diálogo con una persona y ésta todo el tiempo está hablando y yo necesito expresar algo, tengo que esperar que la persona termine para poder recién ahí intervenir. De lo contrario, simplemente voy a generar un rechazo y no voy a tener una comunicación fluida porque voy a estar interrumpiendo a la persona y esta al final no va a saber exactamente cómo expresarse o qué decir. Por eso es que es importante, es la escucha activa, es prestar totalmente atención a lo que la otra persona me está indicando. Técnicas, por ejemplo, el contacto visual. Cuando yo hago una escucha activa, siempre tengo que ver a la persona, mirarla. ¿Por qué? Esto me permite concentrarme exactamente en lo que ella me está diciendo, porque si yo desvío la mirada, puedo perder un momento de dilación de lo que ella me está comentando. Luego, el parafraseo es un poquito dar una interpretación de lo que tú has entendido para que la otra persona sepa que lo estás escuchando. Y bueno, preguntas aclaratorias. ¿En qué momento me dijiste esto? Entonces, ¿requieres que yo te dé esta información? A ver si te entendí. Esto es de esta manera y aquel. Entonces, hay que aprender siempre a poder también incluso saber cómo hacer este tipo de preguntas. ¿Cuál es el beneficio? Reduce males entendidos y fortalece también la confianza. Otro aspecto es la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar también de alguien más en el sentido de que hay que entender y comprender su forma de pensar, sus perspectivas, sus experiencias, situaciones. Es entender y comprender cómo la otra parte se puede llegar a sentir frente a lo que yo le estoy diciendo. Ejemplo, yo puedo decir, entiendo que tu carga es alta, busquemos una solución juntos. Es darnos a entender de que la otra persona no está solo o sola, sino que está recibiendo un apoyo. Es cómo la persona realmente se siente frente a momentos de estrés y cómo tú realmente lo puedes apoyar. Hablamos también de una retroalimentación constructiva, comentarios orientados a mejorar y no a criticar. ¿Ok? Esto está en la fórmula hecho más impacto más propuesta. Por ejemplo, noté que el informe llegó tarde. Esto afectó la reunión. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Ok? Entonces, es una forma de una retroalimentación constructiva. Sé que hay un error ahí, sé que tengo que mejorar, solo que de alguna u otra manera lo planteo desde una perspectiva que la otra parte va a decir en este momento, ¿ok? Es importante no mencionar, ¿ok? Entonces, sí es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. También existe la relación con riesgos psicosociales. Por ejemplo, una comunicación deficiente que genera tensiones y conflictos, como estrés, ansiedad y burnout, rumores y desinformación, lo que hemos comentado ya hace un momento, deterioro relacional y hostigamiento verbal, un riesgo de acoso laboral. Tenemos un dato clave, que es que el 70% de los conflictos laborales se originan por problemas de comunicación. ¿Cuáles son algunas herramientas que tenemos para intervenir señales tempranas de este tipo? ¿Qué hacer, por ejemplo, frente al aislamiento? Lo primero es detectar el aislamiento. O sea, hay que detectarlo definitivamente. ¿Cómo lo detectamos? Cuando las personas, repito, no se integran, todo el tiempo están en un estado
en el que no quieren realmente compartir, no quieren hablar, prefieren mantener su distancia. Luego tenemos invitar también actividades, conversar con empatía, ofrecer recursos y mentoría y monitorear participación. Chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos venido conversando? ¿Todo está claro hasta el momento? Ok, bueno. Entonces, como les estaba comentando, ¿qué más podemos hacer justamente frente a ello? Ofrecer recursos y mentorías y monitorear participación. ¿A qué me refiero con integrar actividades? Es invitar a las personas a las reuniones, proyectos, espacios informales para poder reforzar la inclusión. Lo ideal es que se les pueda invitar a las personas, así en algún momento te digan que no. Insiste un poco de una manera muy sutil, muy amable. Me gustaría que puedas integrar. ¿De qué te parece si esto te quedas un momento con nosotros y de ahí en el momento que deseas te retiras? Solo que ya lo estás invitando y propiciando a que esta persona pueda compartir un momento. Consultar cómo se siente. Una conversación individual con enfoque empático. He notado que participas menos. ¿Cómo puedo ayudarte? Este tipo de comentarios hace que la persona vea que hay un interés real sobre lo que está sucediendo. No lo fuerzas a nada, no estás en una posición en la que quieres enterarte de algo, sino más bien estás en una posición en la que te preocupas por esa persona. También es básico ofrecer apoyo, brindar recursos, acompañamiento y mentoría si se detecta sobrecarga o problemas personales. Luego está lo que habíamos conversado, una prevención organizacional. Es crear espacios de socialización y equipos multidisciplinarios para la exclusión. Y como les había dicho, también es importante ofrecer estos recursos de mentoría, es decir, ofrecerles a las personas que puede ser realmente su soporte, su mentor, su apoyo en lo que necesiten ante cualquier dificultad en el ámbito laboral. ¿Cómo tú puedes detectar un hostigamiento laboral? Normalmente las personas, por unas funciones que la persona siente que ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces frente a un tema de hostigamiento? Como les había comentado en su momento, primero es primero es detectar el hostigamiento. ¿Cómo les decía que eso se detecta? Cuando las personas normalmente sienten que están pasando por situaciones complicadas y en vez de recibir apoyo solamente reciben una burla, tienen constante apodos calificativos sobre su físico o hay de repente intenciones más osadas, ¿ok? Por eso es que también es importante identificar. Luego hay que documentar los hechos también, identificar testigos, activar, protocolos internos, dar seguimiento y apoyo. Cuando hablamos de registrar hechos, hablamos de que hay que documentar con fecha, hora, lugar y descripción del incidente. También hay que buscar testigos, es decir, identificar personas que puedan confirmar lo ocurrido, activar protocolos internos, notificar al área de gestión humana o comité de convivencia para iniciar la investigación. Además, recuerden de que toda organización debe de tener ya su comité de hostigamiento laboral. Bien, entonces sí es importante poder reportarlo ahí. Luego hablamos de una prevención organizacional, que es capacitaciones constantes con respecto al tema,
Y también importante hablar sobre el respeto y la tolerancia cero a la violencia laboral. ¿Qué hacer frente a rumores? Primero, detectar el rumor, confirmar información, detener cadena de rumores, informar si afecta a la convivencia y comunicar también de manera oficial. Bien, entonces sí es importante tomar en cuenta estos aspectos. ¿Qué hacer frente a rumores cuando hablamos de verificar la información? Antes de reaccionar, hay que confirmar la veracidad con fuentes confiables. No puedo simplemente decir, ay, es que yo escuché un chisme de aquí y creo yo que es así. Supongo, pues no lo sé. No, hay que verificar bien esta información. Cortar la cadena, evitar replicar comentarios y promover la cultura de información oficial. Hay que justamente cortar aquellos comentarios que no están siendo saludables. Bien, por eso es que hay que evitar replicar. Si alguien me dijo, y bueno, yo sospecho de algo, no lo sigo difundiendo, más bien le pongo ahí un alto a esto. Luego hay que, perdón, reportar si esto está afectando la convivencia, porque definitivamente si no se logra una armonía, hay que informar al líder o el comité de convivencia cuando los rumores generan tensión o discriminación. Luego estamos con la prevención organizacional, que es implementar canales formales de comunicación y boletines también internos justamente para poder, en este caso, reducir la desinformación. ¿Hasta aquí tienen, chicos, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí. Ok, entendería que sí. Muy bien. Cuando hablamos de una cultura organizacional preventiva y compromisos finales, hablamos de que es importante también tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es una cultura preventiva? ¿A qué nos referimos justamente con esto? Es un conjunto de valores, prácticas y políticas que promueven las relaciones saludables y reducen riesgos psicosociales. Bien, por eso es que hablamos de esta cultura de prevención. Hay que promocionar este tipo de culturas en el entorno laboral. ¿Cuáles son aquellas características claves? Acciones colectivas, que son programas de bienestar, talleres de comunicación, espacios de diálogo. Otro es la cohesión, que son equipos alineados con objetivos comunes y respeto mutuo. Aquí es importante, chicos, darnos cuenta de que al hablar de este tipo de acciones, hay que ponernos siempre en el lugar de la otra persona y entender cómo es que este tipo de actividades realmente nos puede ayudar. Hay que ser muy cuidadosos con los talleres que se brindan, los espacios que se ofrecen, ya que no a todas las personas en realidad les genera mucha expectativa o emoción este tipo de acciones. Por eso es que hay que tener muy en cuenta en qué lugar, cómo lo hacemos, en qué momento y con quiénes lo manejan. Luego, hablamos de un liderazgo positivo, líderes que realmente impulsen, líderes que motiven, que a través de sus conductas que sean realmente con ética, con moral, fomentando siempre la inclusión y la escucha activa. Un líder, recuerden de que no es una persona impositiva que quiere disponer del tiempo de los demás o que quiere imponer sus ideas. Más bien, un líder positivo es aquel que ayuda a que su equipo de trabajo crezca y avance. Bien, eso también es importante entender porque es lo que hay que propiciar. ¿Ok? Luego hablamos de una tolerancia de cero violencia. ¿Ok? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Perdón, me salté aquí. Cuando hablamos de una tolerancia cero violencia, hablamos de los protocolos claros de acoso y hostigamiento, justamente en lo que hemos venido conversando. Bien,
Luego podemos hablar acerca de lo que son los pilares de una cultura preventiva. Para seguir con esto, vamos a ver a continuación el siguiente video para ir entendiendo un poco más a qué nos referimos. Un momento, por favor. Nelly Dazaitegui, soy maestra, pedagoga y una creyente y practicante de la importancia que la educación tiene para construir una sociedad mejor, más humana y que humanice. Como decía Freire, de Pablo Freire, cuando decía, nosotros la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Si tenemos eso claro, a partir de ahí podremos decir, esto es educar. ¿Cómo se aprende a convivir? Conviviendo, pero conviviendo de manera consciente. Es decir, sabiendo qué tipo de relaciones, establecemos, cómo me siento, cómo te sientes en ese tipo de relaciones. Es tu dignidad y es la mía, son tus intereses y son los míos, son tus deseos, tus necesidades y son las mías. Sobre eso, ¿qué cuestiones hay que tener? ¿Cuáles son las variables? Bueno, yo, en mi humilde opinión, 6 variables. Primera, ¿qué entendemos por convivencia? La convivencia es que no haya conflictos, alumnado obediente, niños calladitos y quietos, paz para dar clase. Usted perdone, eso no es la convivencia, ¿vale? Eso se puede llamar de otra manera, pero es que hay veces que la gente equivoca. Sí. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de desarrollar en nuestro alumnado, primero, el respeto a la dignidad de otras personas, a los derechos y deberes propios y ajenos, es decir, a interactuar con otras personas desde el reconocimiento de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. También hacerlos estableciendo relaciones de igualdad y de respeto mutuo y evitando todo tipo de violencia. Si la comunidad educativa, las familias, el alumnado y el profesorado no se ponen de acuerdo por lo que entienden por convivencia, difícil será avanzar porque tendremos metas diferentes. Uno irá para acá, otro irá para acá y otro para el otro lado. Oiga, afinemos la brújula, ¿para dónde vamos? ¿Qué entendemos por convivencia, por educar en convivencia? Siguiente, ¿qué hacemos con los conflictos? ¿Qué vamos a hacer con los conflictos? ¿Meterlos debajo de la alfombra? Como vamos tan corriendo y hay que dar tanta materia, aquí no pasa nada. Venga, no pasa nada. Venga, chuvala, cállate, que no pasa. No ha pasado. Y perder toda la oportunidad que tiene de aprendizaje y de madurez para todo el mundo el abordar un conflicto es importante. Cómo lo hagamos de una manera u otra, fundamental. Las normas y la educación moral. ¿Qué pasa con las normas? Tiene que haber normas. ¿Pero quién pone esas normas? Consecuencias. ¿Qué pasa? Porque tú eres responsable de tus actos. Tienes que serlo. Y has hecho daño, has molestado, has hecho... ¿Cómo reparas eso, majo? Entonces, claro, si el alumnado no participa en la elaboración de las normas, siempre serán normas de otros. Y entonces dirán que el profe lo arregle. Claro. Y les estamos educando desde un poder que llega... No. Queremos educar en la democracia. Queremos que nuestro alumnado sepa, empiece a participar en la elaboración de las normas para que haya una norma y una educación democrática. Vamos a trabajarlo. La clave cuarta es la participación. ¿Qué hacemos? ¿Todo para el pueblo pero sin el pueblo? Si quieres, igual pasa con los hijos, o sea, todo para ellos pero sin ellos. Hombre, ¿quieres que sean maduros? ¿Por qué les ocultas la realidad? ¿Por qué no hablamos del conflicto? ¿Por qué no hablamos de lo que nos preocupa? Si quiero que maduren y que sean realmente personas capaces de autónomas, ¿no? Y de gestionarse. Es que les infantilizamos. Pero si son muy capaces y desde bien pequeños de decir lo que quieren y cómo lo quieren, ¿por qué no? Y lo negociamos en todo caso. La quinta, que tiene que ver con la eliminación de todo tipo de violencia. La violencia, vivimos en una sociedad tremendamente violenta y encima hace alarde de esa violencia. A mí me parece que es muy sano la discrepancia. Si todos pensáramos igual, no avanzaríamos como sociedad. Y es muy buena la discrepancia, pero por favor, Gandhi decía, hay que ser duro con los problemas, pero delicado con las personas. Vamos a ver, si yo entiendo, pero te doy argumentos. ¿Por qué creo? Hay más argumentos, cuanto más finos mejor, cuanto más sopesados mejor. Pero yo no me meto contigo como persona, porque eso es muy violento y eso es lo que nuestros niños y niñas están viendo cada día, que es como para quitar la televisión en muchas ocasiones. Y es lo que los medios encima sacan. No es que somos violentos, es que además encima, toma, ahí lo tenéis para que quede bien explícito y bien todo. Hombre, por favor, eso es pornografía pura. Entonces, claro, todo eso, y además encima estamos enseñando a pensar
con frases hechas, con lugares comunes, con estereotipos. Sí. No estamos enseñando a nuestro alumnado en un pensamiento fino, reflexivo. Eso es muy grave como sociedad, el modelaje que se está dando para las nuevas generaciones. Lo vamos a pagar. Eso es muy serio. Y realmente hay una responsabilidad que no sé si la gente se está dando cuenta de eso. La responsabilidad que tenemos. Mira, un ejemplo que a mí me tiene como preocupadísima es el tema, antes el tabaco. Se fumaba hasta en las clases, pero el profesor, Sí. los alumnos, ¿te acuerdas? Bueno, aquello era una cosa loca. Ya no se anuncia. Y se anuncia los juegos online que generan unas ludopatías, dicho por profesores y profesoras, sobre todo de centros determinados, con un alumnado determinado, que no te imaginas la que tenemos aquí del alumnado y te dan 80 euros y personajes públicos y famosos anunciando y que eso no Juegos esté online, prohibido. sí. Eso es más peligroso que otras muchas cosas y lo tenemos ahí. Oiga, pero eso de qué código moral tiene. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Pero de qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de valores, el educar en valores es una responsabilidad de toda la sociedad. No nos pueden hacer trampas. Y el sexto y el último tiene que ver con la metodología y lo que se hace en la escuela, en el modo, la manera, el qué enseñamos y cómo evaluamos. ¿Y eso parece una tontería? No. Eso tiene que estar directamente relacionado con la convivencia. Sobre eso, pensando de una manera consciente y reflexionando sobre ello, es como se aprende a convivir. Bien, entonces es importante entender de forma mucho más clara y precisa a qué nos referimos cuando hablamos de una convivencia. Sabemos que la convivencia en general es parte de cómo aprendemos a respetar a los demás, cómo no nos dejamos llevar por alguna situación de ímpetu o valores que están fuera de lo que nosotros realmente debemos de practicar en todo momento. Por eso es que sí es importante hablar de estos pilares de la cultura preventiva, que justamente nos van a llevar a poder no llegar a tener estas situaciones mucho más complejas. Dentro de estos pilares de la cultura preventiva, hablamos primero de acciones colectivas, ¿ok? Además, hablamos de cohesión, lo que se había dicho, liderazgo positivo y tolerancia cero a la violencia para poderles recordar. Y este diagrama, en realidad, al hablar de estos cuatro pilares, estamos hablando de que es importante siempre ponerlo en práctica. Finalmente, ¿cuáles son aquellos roles de un líder versus un colaborador? El líder detecta señales, facilita la mediación y garantiza canales seguros a través de un trabajo conjunto, ya que el colaborador protege bienestar, reporta a tiempo y regula emociones. Bien, entonces, chicos, sí es importante darnos cuenta que nosotros podemos ser pilares importantes de un cambio. Podemos entender qué es lo que realmente podemos identificar dentro de una convivencia laboral, cómo pueden estos influir justamente en estos factores psicosociales. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, hasta aquí. ¿Todo quedó claro? ¿Todo está claro por aquí?